Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que entres a mi canal Dinero Fácil You Know y veas este video que estamos reproduciendo, ¿verdad? En donde tenemos dos plataformas como YouTube, como YouTube, que te pagan por subir videos. Te estoy dejando los enlaces en ese video para que entres y ganes. Es Rumble y Audacy. Bien explicado, no te lo puedes perder. Hey, de verdad, entras allí y si estás empezando a hacer contenido en las redes sociales, esta es una gran oportunidad porque son plataformas nuevas que te van a permitir crecer y hacer, como que dicen buen panameño, ensayo y error. Ahí aprendemos con estas dos plataformas ganando dinero con el enlace que te estoy mandando. Mira el video, te lo estoy dejando aquí para que aprendas a ganar dinero con estas dos excelentes plataformas. Ahora sí, nos metemos en el contenido de hoy. You know, ¡pra! Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Noticia del momento, noticia de impacto. Parecía que nunca íbamos a ver algo así, pero sí, efectivamente, la administración de la ASEP ha interpuesto una multa a otra empresa distribuidora de energía eléctrica. Se trata de ENSA y esta fue por 7.3 millones de dólares por incumplimiento de las normas de calidad al servicio que deben brindarle al pueblo panameño, detalló la vocera de la presidencia, Sareis Pineda. Digo que era una noticia que yo no me esperaba porque definitivamente los años que yo tengo viviendo de vivir en Panamá, soy panameño, nací en Panamá, nunca había visto una multa de este tipo, aunque me parece ridícula, me parece irrisoria, porque estas empresas son multimillonarias y también por otra parte no entiendo hasta qué punto usted puede ponerle una multa de 7 millones a una y 14 millones a otra. Entonces suma como 21 o 22 millones de dólares en multa que va a ser distribuido a razón de qué. Todas esas interrogantes esperamos que se vayan arreglando y subsanando a lo largo del tiempo. Estamos esperando esa noticia. Felipe Chapman también habla al respecto. Escuchemos. El día de hoy, después de un análisis exhaustivo que habíamos comentado anteriormente sobre cuentas pendientes por pagar, le podemos informar que al momento hemos identificado y estamos procediendo con un plan para cancelar un total de cuentas por pagar acumuladas de múltiples vigencias anteriores que suman al momento 877 millones. Esto va dirigido tanto a micro, pequeñas, medianas empresas que han brindado productos y servicios al Estado en los últimos años. Es decir, esto no solamente se trata de cuentas del año corriente, sino de años anteriores. Imagínate eso, que no se habían pagado. La austeridad trabajando a su máximo nivel. Y el propósito de esto es no solamente confirmar lo que anteriormente ha dicho este gobierno, que honra sus obligaciones, sino a su vez para que estas empresas obtengan la liquidez necesaria para continuar operando, capital de trabajo, para generar actividad económica, generar empleo y dinamizar la actividad en cada uno de sus sectores. Parte de la estrategia para hacerle frente a ello, que igualmente viene consono con un plan para hacerle frente a una reducción de los ingresos tributarios, es un plan de contención del gasto, una reducción del gasto que estaremos aplicando, se ha estado aplicando a partir de la segunda mitad de este año por un total de 1.387 millones, de forma tal que nos permita no solamente pagar estas cuentas que acabo de mencionar, sino igualmente cumplir con una meta fiscal que tenemos
para el próximo cierre del año presente 2024. Con paso firme. Que comunicar. Estas son las palabras de Felipe Chapman, que dice aquí que anunció que el martes, o sea hoy, un plan de contención del gasto por un total de 1.387 millones de dólares para cancelar cuentas por pagar acumuladas de múltiple vigencia anteriores por un total de 877 millones de dólares y para cumplir con la meta fiscal al cierre del año 2024. Me parece fascinante y son temas que llaman mucho la atención, porque tengo entendido que dentro de las finanzas que ellos manejan, mientras lo escuchaba pensaba, no todo estaba en cero, señor presidente José Raúl Mulino. Había un dinerito ahí guardado. Habían dineros allí guardados, Habían dineros de algunos proyectos, de algunas cosas, de algunas obras, de alguna contención, alguna partida discrecional. No me diga usted, señor presidente, por favor, o sea, no sé quién lo habrá dicho, pero de que estábamos en cero. No puede ser, porque si estamos en cero no hay operación. Es lo que yo vengo diciendo. Y encima de eso, todo esto de los auxilios económicos, todo esto del derrochamiento, de los autos de alta gama, o sea, de los gastos de operación, de los salarios inflados, de las botellas, o sea, mucho dinero que se puede recoger. Mira todo lo que botaron con una patada en el FUAS allá en el MIBI. ¿Se da cuenta usted en el MIBIOT? ¡Bum! Para afuera botella. ¿Cuántas botellas sacaron? ¿Se da cuenta usted? Entonces, si hay plata, señor presidente, queremos ver ya que empiece a trabajar el gobierno. Queremos ver ya que las obras, ya pasó un mes, viene el otro mes, ya queremos ver, estamos entrando ya en el otro mes de su gobierno, se cumple un mes del gobierno. Segundo mes, bueno, ya a estas alturas se tiene que saber cómo están las finanzas. Se tiene que saber cómo están esos ahorros que tiene el gobierno. Si hay plata. Y aquí hay una contención de 1.387 millones. Me gustaría ver el desglose. ¿Qué se ahorró? ¿En qué se ahorró? Creo que por ahí tiene que ver lo que yo mencioné. Las botellas, los altos salarios, la alta gama de los carros y muchas otras cosas, ¿no? Probablemente sí, gastos de operación, contrataciones, liquidaciones, o sea, para pagarle a lo que se le debían. Pero todavía, señor ministro Chapman, todavía, señor presidente, a estas alturas, yo sé que es muy pronto, pero no se ve, absolutamente no se ve, ¿verdad? Que ese dinero funcione. Físicamente vemos lo que está haciendo Miami Rashi, limpiando calle, quitando aquí, quitando allá. Se está viendo, pero todavía macro, todavía es muy pronto, pienso yo, que también que es muy pronto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Seguimos con el voto de confianza, seguimos esperando que el gobierno siga trabajando con paso firme como lo están demostrando en un mes, que ya, por cierto, ya ha hecho en un mes más de lo que ha hecho en 5 años de gobierno de la oscuridad. Indudablemente. Muy bien por el presidente, muy bien por el ministro, contención del gasto, muy bien por la multa, maravilloso. Esperamos que siga el gobierno con paso firme.